Hola familia, ¿cómo están? Soy Betty Lascano y para mí es un placer estar en un nuevo video para todos ustedes. El día de hoy les voy a presentar un tutorial de esos que realmente cuando le toca a uno realizar este tipo de trabajo se encuentra con muchas sorpresas. Mi modelo tenía años tiñéndose el cabello, no un negro, pero sí un tono a la altura como de un rubio oscuro. Observen que ella tiene casi el 100% de cana y en la parte baja de la nuca, ahí hay un poco de cabello negro intercalado. Ella quiere hacer ya la transición de ya no teñirse el cabello y dejarse sus canas, así que ella quiere un tono plata. Conseguir estos tonos, la verdad que es toda una hazaña y realmente se los digo, no se consiguen a la primera extracción de color. Es casi imposible conseguir estos tonos a la primera extracción de color y se los voy a demostrar en este video. Quiero decirle que con ella duramos varias horas realizando este diseño de color. Quédense en este video para que sepan resolver este problema cuando se les presente. Les presento a mi modelo. Ella ya va a dejar de teñirse el cabello y tiene más de 10 meses que no se ha vuelto a aplicar un tinte. De medios a puntas ustedes podrán observar que se ve un tono rubio dorado, ligeramente cobrizo, ya muy deslavado. Quiero que observen que la parte de enfrente tiene completamente ya 100% de cana. En la parte de atrás se ve una ligera pero muy poquita pigmentación de tono negro y es en la parte baja de la nuca. Cuando tienes modelos con estas características y ellas ya quieren hacer la transición de dejar de teñirse el cabello, pueden lograrlo, pero quiero decirles que no es tan fácil hacer una extracción de color cuando se ha teñido el cabello por años y quiero que lo vean en este video para que aprendan a hacer este procedimiento. La fórmula que voy a utilizar con mi modelo para iniciar van a ser 4 tapas de polvo de colorante más 200 gramos de peróxido de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabellos quebradizos. Esta fórmula la vamos a mezclar perfectamente bien y veamos cómo va a ser la primera aplicación. Quiero que estén pendientes de cómo voy a trabajar a mi modelo. La parte de atrás vamos a aplicar el decolorante casi desde crecimiento a puntas. ¿Por qué razón vamos a trabajar de esta manera? Porque en la parte baja de la nuca todavía hay mucho cabello oscuro. Es por eso que vamos a trabajar para lograr aclarar el cabello que está oscuro y las puntas que están con residuos de tinte. En la parte de enfrente, Paulina va a aplicar el decolorante en las partes teñidas y se va a subir un poquito. Aquí vamos a respetar más el crecimiento. Es importante que ustedes tengan el criterio para trabajar este tipo de problemas que se les puede presentar. Si hay cabello oscuro en la parte baja de la nuca, traten de aplicar el producto casi llegando al crecimiento, pero sin tocarlo, porque si ustedes lo aplican desde el crecimiento hasta las puntas, corren el riesgo que empiece a picar el cuero cabelludo y la clienta se empiece a poner incómoda y no les permita avanzar para conseguir la aclaración. Me pareció muy interesante grabar este video porque hay personas que quieren el cabello plata cuando tienen las características de mi modelo, que tienen residuos de tinte, pero ya tienen muchos meses sin aplicarse tinte y piensan que es muy fácil eliminar ese tinte que hay en las puntas. Créanme que no es nada fácil, aunque se vea que ese tono está muy diluido. Este tipo de trabajo es importante que ustedes hablen con las clientas
y que sean lo más honestos posibles y que les digan que van a trabajar hasta donde el cabello les permita. Si ustedes pueden seguir decolorando hasta eliminar ese reflejo que hay de medios a puntas, pueden aplicar el tono plata, pero si hacen la decoloración, aplican el decolorante y vuelven a aplicar decolorante y llega un momento en que ya no da aclaración en medios a puntas, que se quede con una tonalidad dorada, deben de parar la decoloración cuando sientan que ya no va a dar más ese cabello. Es mejor que hagan este tipo de trabajos por partes. Quiero que se queden en este video porque la verdad hay mucho aprendizaje, porque muchas veces cuando las clientas llegan al salón y que ellas llegan pidiendo el color plata, que ellas quieren el tono plata porque ya ven que su cabeza está completamente blanca, que hay residuos de tono negro pero que es muy leve. No entienden ellas que hacer una extracción de cabello teñido de años no es tan fácil, que requiere de tiempo, requiere de cuidados, entre otras cosas. Es por eso que quiero que se queden en este video. Paulina sigue trabajando la parte de enfrente, aplicando productos solamente donde está teñido el cabello, y en la parte de atrás Olga sigue trabajando, aplicando en medios y aplicando casi llegando al crecimiento, como les comentaba, por los residuos de cabellos negros que todavía se encuentran en mi modelo. Observen que a medida que va subiendo Olga la aplicación del producto y que van quedando menos cabellos negros, ella está haciendo la aplicación en el cabello que está teñido y aplica en algunas mechas que ella observa que están oscuras. Este tipo de trabajos lo tienen que hacer con mucho cuidado, estar pendiente donde se requiere el decolorante. Paulina está trabajando de la misma manera, aplica el decolorante donde está teñido el cabello, y si hay algunos mechones o algunas hebras de cabello oscuro, aplica decolorante en esas áreas para conseguir la aclaración. Y así sucesivamente hacen la aplicación por toda la cabeza. Una vez terminada la aplicación, Paulina, ella se va a la parte de atrás y Olga empieza a revisar paquete por paquete para ver cómo se está dando la aclaración y si hace falta decolorante en algunas áreas. Como les comenté anteriormente, hay cabellos que mi modelo todavía tiene negros. Es importante aplicar el decolorante para que estos se vayan aclarando, y también es importante estar revisando paquete por paquete para que el cabello no se vaya a dañar, y en esa revisión hay que ir subiendo el decolorante donde se necesita. Mi modelo tiene su cabello muy grueso, es un cabello, se podría decir crespo, que de ese tipo de cabellos que se esponja con mucha facilidad. También es ondulado, así es que es un cabello muy resistente, pero no por el hecho de que sea resistente quiere decir que podamos obtener una decoloración pareja, una decoloración limpia. Recuerden que cuando hay residuos de tinte y que se tiene años aplicando coloraciones, no importa que no sean negros, es muy difícil eliminar esa capa de color. Y aquí lo estamos viendo donde Olga está limpiando las puntas nada más para ver cómo va la aclaración. Si ustedes observan, permanece todavía el cabello con una tonalidad dorada cobriza. Una vez terminada de empaquetar toda la cabeza, van a empezar a revisar desde la nuca hasta la parte de enfrente y van a subir el decolorante casi llegando a la raíz. Recuerden que es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer una decoloración o una extracción de color, no lleguen a la raíz tan rápidamente, porque si ustedes lo hacen, corren el riesgo de que empiece a picar el producto
cabello antes de conseguir la aclaración. Es por eso que hay veces que no logran aclaraciones tan claras, porque se empieza a irritar el cuero cabelludo y ya es imposible trabajar cuando la clienta ya se siente molesta. Una vez revisado todos los paquetes, vamos a dar un tiempo de calor de 25 minutos. ¿Quieres aprender a hacer extracciones, decoloraciones, cortar el cabello, maquillaje y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Pasado ese tiempo, quiero que observen que aquí las chicas ya empiezan a revisar por la parte baja de la nuca. Recuerden que aquí ya no había residuos de tinte, nada más era cabello natural combinado con cabello oscuro con cana. Quiero que vean cómo se dio la aclaración completamente pareja, una aclaración muy bonita, una aclaración amarillo claro. Aquí las chicas ya van a empezar a aplicar en raíz para conseguir la aclaración completamente pareja. Cuando un cabello es resistente, cuando un cabello es natural, ustedes pueden lograr cualquier color en ese cabello. Cuando hay residuos de tinte es cuando se empieza a complicar. Por eso que quiero que observen cómo está la aclaración aquí en la parte baja de la nuca. Es una aclaración muy bonita. Aquí las chicas ya están retirando el exceso de producto para que este ya no siga actuando y solamente están aplicando decolorante en la raíz. La fórmula que están utilizando de decolorante para la raíz es con 10 volúmenes y es esta la fórmula. La fórmula del decolorante para la raíz es 3 tapas de polvo de colorante más 150 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Aquí nosotros estamos utilizando 10 volúmenes porque recuerden que la aclaración en la raíz se da más fácil porque hay calor en el cuero cabelludo y se da la aclaración mucho más fácil. Aquí están aplicando ya en raíz y quiero que observen que la parte baja de la nuca la aclaración se está dando de una manera muy bonita. Ahora nos vamos con la aclaración en el lateral, en la parte baja de las patillas. Ahí casi no había residuos de decolorante y quiero que observen que se está dando una aclaración en puntas ligeramente dorada. Quizás no lo estén apreciando ustedes en este momento tanto porque muchas veces la cámara da mucha luz, pero al ratito lo van a ver que se ve un poquito más dorada en la parte media baja de los laterales. La chica sigue retirando el papel aluminio de la parte de atrás para aplicar la fórmula del decolorante en el crecimiento, pero quiero que vean aquí donde ya las puntas se ven más doradas, ya no se ven tan claras como la parte baja de la nuca. Aquí ya no se está dando la aclaración tan pareja como se está dando donde es cabello natural, aunque sea cana. Observen también los laterales, cómo se ve de medios a puntas un tono dorado ligeramente cobrizo, y esto se debe a los residuos del tinte anterior. De la mitad de la cabeza, igual de los laterales de la parte mitad hacia la coronilla, quiero que observen que las chicas vuelven a empapelar y aplican producto de medios a puntas, pero ahora con la fórmula de 10 volúmenes. Ellas retiran el exceso del decolorante anterior y vuelven a aplicar producto solamente de medios a puntas y en raíz, que es lo que ellas quieren aclarar, y de medios a puntas para lograr un poco más de aclaración y eliminar aún más el reflejo dorado que está quedando de medios a puntas por los residuos del tinte anterior.
Cuando se obtiene esta aclaración, sé que muchos que están viendo este video posiblemente pensarán, ya se obtuvo la aclaración de raíz a puntas, ¿por qué la siguen decolorando? Es ahí cuando se comete el error, porque piensan que ya obtuvieron la aclaración y lavan el cabello antes de tiempo, y al momento de lavarlo, oh sorpresa, resulta que de medios a puntas sigue muy dorado. Una vez aplicado el producto en todo el crecimiento, vamos a dar un tiempo de pose sin calor de 20 minutos. Pasados los 20 minutos, llevamos a la modelo al lavabo. Ustedes han de pensar, uy, qué rápido, seguramente en una hora se consiguió esa aclaración. Quiero decirles que para conseguir esta aclaración de mi modelo nos llevó casi todo el día, porque es un trabajo de mucho tiempo, de mucho cuidado. Si observaron, siempre hay varias chicas atendiendo a la modelo para evitar que el cabello se vaya a romper. Está revisando constantemente cada paquete para lograr una aclaración. Aquí ya retiramos el decolorante, vamos a dar champú con baño astringente de limpieza profunda para eliminar todos los residuos minerales del decolorante. Pero quiero que observen cómo se ve el cabello de medios a puntas. El cabello se ve dorado, ligeramente cobrizo de medios a puntas, que es donde estaba el tinte. El crecimiento natural, ya sea con cana o el crecimiento que estaba en la parte baja de la nuca, se aclaró perfectamente bien, pero donde estaba el tinte todavía queda ese reflejo dorado cobrizo. Si piensas aplicar un tono plata con este reflejo, quiero decirte que definitivamente no te va a quedar al 100%. Aquí nosotros vamos a parar la decoloración, porque definitivamente este cabello ya no nos va a seguir aclarando más. Es importante que sepamos cuándo vamos a parar una extracción de color. Si yo continúo con la extracción, corro el riesgo de que las puntas empiecen a romper. Yo hablé con la clienta y le dije, ¿sabes qué? Todavía quedan residuos dorados cobrizos. Por el momento no vamos a continuar con la decoloración. Es importante que dejes un tiempo, que en ese tiempo te apliques tratamientos para volverlo a intentar próximamente para eliminar esos tonos, ya que mi clienta no se quería cortar el cabello. Eso es muy importante, que sepan ustedes cuándo deben de frenar la extracción o decoloración. Para aplicar el matiz voy a aplicar suero hidratante de Yenvir para proteger el cabello. El deseo de mi clienta es que el tono le quede un tono plata pero gris, no un tono plata blanco. Es por eso que de medios a puntas difícilmente vamos a conseguir esa tonalidad, pero vamos a hacer todo lo posible por irlo logrando poco a poco. La fórmula que voy a utilizar en mi modelo va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes, más 15 gramos de punto 102, más 15 gramos de punto 821. Vamos a mezclarlo perfectamente y vamos a continuar con la aplicación. Vamos a aplicar esta fórmula primeramente en todo donde estaba el cabello natural. De esta manera, haciendo secciones y aplicando donde era el cabello natural. Una vez aplicado de raíz a medios, damos un tiempo de pose natural de 5 minutos. Pasado ese tiempo, con un peine de dientes anchos, empiezo a peinar el matiz hasta las puntas. Quiero que observen cómo va tomando la coloración el cabello y quiero que vean qué tono va a tomar de medios a puntas. Una vez peinado todo el cabello a puntas, voy a realizar una nueva fórmula para aplicar en las puntas que están más doradas. La nueva fórmula para aplicarla encima de lo que se aplicó anteriormente va a ser 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más 30 gramos de tono 9.32.
Este es un tono rubio extra claro, dorado, ligeramente nacarado. Esto es para potenciar ese dorado y eliminar un poquito el cobrizo. Esta fórmula la aplico en las puntas doradas. Quiero que observen que las puntas se siguen viendo como un dorado tipo beige y donde se dio la aclaración perfectamente, ahí sí se consigue el tono que nuestra modelo ella quería. Esta técnica la estoy usando para que se vea el tono ligeramente degradado. Damos un tiempo de pose de 5 minutos naturales. Retiramos el matiz con baño retención de Yenvir, este champú que nos va a ayudar a fijar la coloración. Y para finalizar aplicamos la mascarilla rubio intenso. Esto es para intensificar el tono y sellar la coloración. Para proteger el cabello del calor de la secadora o la plancha, voy a aplicar Thermic Botox, ya que este cabello ha sido decolorado y ha sufrido una extracción de color. Este tratamiento me ayuda a revitalizarlo y que este nos quede suave e hidratado al mismo tiempo. Además, lo protege de las herramientas de calor. Encima del Thermic Botox vamos a aplicar suero hidratante de Yenvir para conseguir un lacio perfecto. Recuerden que la textura de este cabello es como muy gruesa y un poco crespo. Quiero que me quede un lacio más perfecto. Es por eso que estoy utilizando liso hidratado de Yenvir. Quiero que observen el resultado final de esta extracción de color. Donde estaba el crecimiento natural, se consiguió la aclaración perfectamente, pero nos quedaron residuos de un tono dorado ligeramente cobrizo. Mi modelo no quería que la prepigmentáramos porque no quería que le quedara su tono dorado o dorado intenso. Ella prefería que le quedara ese reflejo que pareciera más azucana, porque ella ya no se quiere teñir más el cabello. Esta es una opción que yo le di, casi no se va a notar la diferencia. En este momento se nota mucho por la luz, pero prácticamente no se nota la diferencia y ustedes pueden lograr este tipo de tonalidades y hacer la transición ya de canas y eliminar los residuos de tinte. Este es el resultado final y quiero que observen que donde estaba el cabello teñido sigue permaneciendo un reflejo dorado. Les comenté que ella traía a la altura de un rubio oscuro ya muy lavado, pero como eran varias aplicaciones, la hebra capilar quedó impregnada con el tono. Ni la extracción de color pudo eliminarlo en esta ocasión. Vamos a intentarlo próximamente y ya va a quedar el tono que ella tanto desea. Así que familia, cuando se les presenten estos problemas es muy importante que hablen con la clienta porque en ocasiones ellas no saben que se puede obtener este resultado por las aplicaciones que se traían anteriormente. Y si tú no tienes la habilidad para decirles que es algo que no se puede solucionar, que no depende de ti, sino de su cabello, ellas pueden pensar que no supiste realizarles el trabajo. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo.